Vamos a empezar con el tema del día de hoy, hermanos. La semana pasada, si recuerdas, te hablaba acerca de los fundamentos bíblicos y te hablaba acerca de la importancia como hijo e hija de Dios de tener fundamentos bíblicos. ¿Qué son los fundamentos bíblicos? Son esas verdades que Dios dejó escrito en su palabra que no cambian jamás a pesar de nada ni a pesar de nadie, ni siquiera de ti. Eso es un fundamento. Como por ejemplo, cuando tú oras y pides perdón, Dios te perdona y te ayuda. Esa es una verdad que no cambia. Otra verdad es que por la sangre de Jesucristo tú tienes perdón de pecados y libertad. Eso no cambia. Otra verdad es que en cualquier momento, en cualquier lugar, tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué te he hablado de fundamentos? ¿Por qué hoy sigo hablando de lo mismo? Porque nosotros como seres humanos que estamos en el mundo, muchas veces nos encontramos en momentos muy difíciles, donde podemos preguntarnos, ¿qué sigue para mí? ¿La voy a librar? ¿Dios me ama? O sea, ya hasta aquí llegué. Entonces, en esos momentos es donde tú tienes que confiar en los fundamentos. ¿Sabes qué? Estoy viendo todo volteado, pero la palabra de Dios dice que yo soy su hijo. Y la palabra de Dios dice que todo obra bien a los que le aman. Y yo le he amado y estoy con él. Fundamento. Tú ya no vives esa experiencia de igual manera. Ya la vives con la mente de Cristo en la fe del Hijo de Dios. Para eso sirven los fundamentos. En los 18 años que tengo caminando con Dios de tiempo completo, no sabes cuántas veces, infinidad de veces, me he tenido que sostener solamente de los fundamentos. Ya no de profecías, ya no de promesas, ni de pactos que Dios me ha hecho. O sea, es de esas veces que ya ni crees que se te vaya a cumplir lo que te prometió. Ya nada más estás buscando sobrevivir. No sé si me entienden de qué estoy hablando. Y no tienes de dónde ni por dónde y dices, ¿sabes qué? He llegado al momento de decir, solo sé que soy hijo de Dios, que me ama, que lo tengo dentro de mí, que Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo y que no me va a dejar ni me va a desamparar. No sé cómo termine esto ni cómo se vaya a desenlazar, pero hay un fundamento. Él dijo, consumado fue en la cruz. Yo voy a creer en eso. Todas las veces que he llegado hasta ese punto, ninguna vez he quedado volando. Todas las veces ha llegado mi Padre a sacarme adelante. Te lo digo hablando de mí como un testimonio, sabiendo que te estoy hablando de ti también. Sabiendo que en este momento tú estás empatando momentos de tu vida donde dices, híjole, ya no puedo, ya no sé qué hacer. ¿Es verdad esto o no? Y llegan los fundamentos. Te dicen, sí, gracias, amén. Y te dice el Espíritu Santo, sí. Y te empieza a recordar lo que Él ha hecho en tu vida. Te empieza a recordar esos milagros, esas señales, ese sacarte adelante cuando veías que ya no había más para ti. Y empieza a aumentar tu fe. Ahí es donde dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Abraham también. Nosotros también debemos de estar así. Esa es la intro del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de fundamentos. ¿Qué fundamento vamos a tocar? El reino de Dios. Yo sé que todos hemos escuchado hablar acerca del reino de Dios. Jesucristo, cuando vino a la tierra, comenzó hablando acerca del reino de Dios. Pero en realidad, ¿cuántos de nosotros conocemos el concepto del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué podemos esperar nosotros como hijos e hijas de Dios que estamos llamados a ese reino? Fíjate bien, el reino de Dios se puede definir en tres partes. Hace como 2 meses platiqué un poco de esto. Primera parte, el reino de Dios consiste del pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Esos tres elementos
juntos significa el reino de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso tú lo vas a ver, iglesia, de tapa a tapa en toda la Biblia. Desde Adán, desde Génesis 1, ahorita te lo voy a mostrar, te lo voy a demostrar con la Biblia. Tú puedes ver el reino de Dios manifestándose hasta el último capítulo de Apocalipsis 21-22. Tú vuelves a ver el concepto del reino de Dios. Dicho de otra manera, es un fundamento importantísimo que está de tapa a tapa en la Biblia. Te repito, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Te voy a dar un ejemplo de esto. Ahorita vamos a ver versículos, solo estoy tratando de ponerte un piso por donde caminar. En Génesis 1, cuando la Biblia habla de Adán y Eva, la palabra de Dios nos enseña que Dios buscó crear al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Todos estamos conscientes de ello, ¿no? Ahí que estamos viendo, Dios creando el pueblo de Dios. En el inicio, ¿quién era el pueblo de Dios? Adán y Eva. ¿Cuál era el lugar de Dios? El Edén. ¿Y cuál era el gobierno de Dios? Que Dios estaba con ellos y platicaba y se paseaba con ellos. En el Edén están los tres elementos del reino de Dios. Está lo ideal que un hijo y una hija de Dios puede esperar cuando tiene a Cristo en el corazón y empieza a participar de ese reino. Adán y Eva eran el pueblo de Dios, te repito, estaban en el lugar de Dios que era el Edén y estaban bajo el gobierno de Dios. Todo era ideal, todo era hermoso, todo era plenitud, todo era bendición. No había mal, no había dolor, no había molestias, no había angustias ni preocupaciones. Esto te lo comento porque en el reino de Dios es así. Hoy la idea es que tú aprendas a entrar a ese reino y a permanecer en ese reino de Dios. Después de eso, yo sé que la gran mayoría de nosotros ya conocemos que pues Adán y Eva no se sujetaron al gobierno de Dios. Vas a darte cuenta que esa es una constante. Está el pueblo de Dios en el lugar de Dios, pero no bajo el gobierno de Dios. Mientras ellos estaban bajo el gobierno de Dios, todo era hermoso. Se desligan de la voluntad, de los mandamientos de Dios, y en ese momento hay una ruptura. En ese momento el reino de Dios se divide. Ya están ahí los hijos de Dios, que es el pueblo de Dios. Ya existe el Edén, ahí está, que es el lugar que Dios destinó. Pero estas personas que Dios creó como pueblo ya no están sujetas a Dios. Empiezan a tener una voluntad propia. Empiezan a pensar por sí mismos. Y aclaro algo, pensar por sí mismo no está mal. Pero cuando piensas por ti mismo, por ti misma, y eso es contrario a la voluntad de Dios, sí está mal. Ellos empiezan a pensar contrario a la voluntad de Dios por sí mismos. Quizás en este tiempo serían palabras como, no pasa nada, no importa, ay, Dios nos ama, pues si ya nos creó y nos dio el Edén, pues ¿qué te preocupas? Podrá ser algo así. ¿Cuál es la idea de toda esta historia? Que tú lo puedas empatar con tu vida. Amén. Entonces llega el momento en que Dios ya está separado de su creación. ¿Y qué hace Dios? Manda a llamar a Moisés. Es el tiempo del éxodo. Y le dice, ¿sabes qué? Vas a ir por mi pueblo. Les vas a decir a Faraón que yo vengo por mi pueblo y que me los voy a llevar a Canaán, a una tierra prometida donde yo voy a ser su Dios. ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Qué está dando a entender? Que una vez más Él quiere restablecer en la tierra el concepto del reino de Dios. Que dice, voy por mi pueblo, los israelitas. Ya Adán y Eva se habían multiplicado a tal grado que eran un gran pueblo. Eran 2 millones de personas cuando Egipto los tomó cautivos. Por eso le dio temor a los egipcios. Dijeron, si estos se sublevan, pues nos van a ganar.
Entonces fíjate bien, llega el momento en que otra vez Dios está buscando que el concepto del reino de Dios se establezca en la tierra a través del pueblo de Dios, que es Israel ahora, ya no solo es Adán y Eva, a través del pueblo de Dios, que es Israel, en el lugar de Dios, que es la tierra de Canaán, la tierra prometida, bajo el gobierno de Dios, que son las 2 tablas de la ley, los mandamientos. ¿Te acuerdas? ¿Qué sucedió ahí? Dios los liberta porque son su pueblo y los lleva a la tierra prometida, que es Canaán. Ya están los 2 elementos del reino. Les entrega la ley y ellos, como estaban tan asustados de ser esclavos, se sujetan inmediatamente. Dicen, enos aquí, lo que Dios diga, como Él diga, y empiezan a prosperar grandemente. El reino de Dios una vez más está completo en la tierra. Está el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, el ideal. Dios con los seres humanos interactuando. Pero ¿qué sucede? Los seres humanos se salen del gobierno de Dios otra vez. Empiezan a pecar, empiezan a hacer lo que no deben, se rompe el gobierno de Dios. Sí siguen siendo el pueblo, sí siguen estando en el lugar prometido, que es Canaán, pero ahí es donde surgen los profetas y empiezan a decir, ¿sabes qué? Te van a llevar cautivo. ¿Sabes qué? Viene la paga de todo lo malo que andas haciendo. ¿Y qué decían ellos? No, no pasa nada. Nosotros somos los elegidos de Dios. Dios nos dio a nosotros pactos y promesas, a nadie más. Y empiezan a transgredir la ley de Dios estando fuera del gobierno de Dios. ¿Qué sucede? Creo que todos lo sabemos aquí. Los llevan cautivos, pierden todo. En ese momento ellos están destruidos, se sienten muy mal, claman a Dios, le dicen, acuérdate de nosotros, somos tu pueblo. Ahí ya se acordaron que eran pueblo de Dios, ¿no? Bendícenos con los pactos y las promesas. Vuelva a gobernar sobre nosotros, le comentan. Pero fíjate bien, ¿por qué estaban pidiendo eso? Porque cuando eso sucedió, fue en las épocas de David, de Salomón, donde ellos eran únicos sobre la tierra. Si ellos querían volver a Dios, porque se dieron cuenta que si estaban con Dios eran únicos. Ni siquiera querían volver a Dios porque estaban arrepentidos de lo equivocado que habían hecho y habían aprendido que no era lo mejor. ¿Por qué te comento esto? Porque ese punto de vista provocó que ellos volvieran a decaer otra vez. En el Antiguo Testamento tú ves en 3, 4 ocasiones a Dios Padre buscando establecer su reino. El pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Se da cuenta que nomás no, a través de los humanos, y decide que es el tiempo de enviar a su Hijo, a Jesucristo. En ese momento Jesucristo se convierte en el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ahorita vamos a ver versículos de esto y te lo voy a explicar. Lo otro como historia no me quise detener mucho, pero estos te he dicho 2 puntos: Adán y Eva e Israel. Ahora te voy a hablar de Jesucristo, luego de nosotros y luego del final en Apocalipsis. Te platico un poco el panorama para que no te traiga así a lo que voy hablando. Jesucristo, dice la Biblia, que cuando Él estuvo aquí en la tierra en los evangelios, Él decía frases como las siguientes: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Dice, yo vengo a traer el reino de Dios. ¿Cuál era la misión de Jesucristo en la tierra? Unir a Dios con los hombres en un reino eterno, que es a donde iremos todos al partir de esta tierra. Pero para que eso sucediera, tenía que haber alguien que cumpliera el estar sujeto bajo el gobierno de Dios. Por eso Jesús dice la Biblia que fue sin mancha, que fue sin pecado. Por eso cuando Él fue bautizado con el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Padre abrió los cielos y dijo,
este es mi hijo, dice, del que tengo complacencia. Eso tiene mucho que ver cuando tú conoces la historia del Antiguo Testamento. Cuando ves a otros hijos de Dios, profetas, reyes, sacerdotes, que pues no lo complacieron, que empezaron a vivir para sí mismos, que usaron esa autoridad, ese poder para lo equivocado. Pero había llegado el Mesías, el que los profetas empezaron a decir, va a llegar uno que va a tener el principado sobre sus hombros. Dice, y él va a sacar la justicia para todos adelante, la obra redentora de Jesús. Fíjate bien que dice Marcos capítulo 1 versículo 14. Mante buena la intro, ¿eh? Sorry, como que vamos a salir a la hora que es, ¿eh? Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 14 en delante. Es que te repito, son fundamentos, nunca me voy a cansar de hablarte de estas verdades, porque en los tiempos difíciles es lo que te va a sostener. Marcos capítulo 1, versículo 14 en delante dice así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. O sea, diciendo, ustedes son pueblo de Dios. Hay un lugar preparado de Dios para ustedes. ¿Se acuerdan que Él dijo, hay muchas moradas en la casa de mi Padre, yo me voy a prepararlas? Ya no es Canaán el lugar, ya no es el Edén, ahora va a ser en los cielos. Pero ahorita te voy a decir algo que está inter que no me quiero adelantar. Dice, llegó Jesús predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos de la mala manera de vivir y cree en lo nuevo que Dios está trayendo a tu vida. Eso es lo necesario para participar del reino. ¿Qué hay en el reino? Cuando Jesús dice estas palabras, el reino de los cielos se ha acercado, y dice la Biblia que empezó a predicar el reino. Lo que Jesús estaba diciendo y demostrando en los 4 evangelios era lo siguiente: ustedes pueden ser el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el total gobierno de Dios. Se los voy a demostrar, dijo Jesús. Y empezó a sanar gente, empezó a liberar gente de demonios, empezó aún a resucitar personas para demostrarnos que la resurrección existe. Empezó a hacer tantas cosas para demostrar el reino de Dios, para demostrar que nosotros somos los hijos de Dios, que Él nos quiere tener en el lugar de Dios bajo su gobierno por la eternidad. Y empezó a hablar y empezó a predicar y enseñar. El Padre los ama. El Padre me ha enviado a morir por ustedes, aunque ellos no lo entendían en ese momento. Y ustedes estarán siempre con Él. Y Jesús decía, ustedes van a ser uno con Dios, como yo soy uno con el Padre. Ahí estaba explicando el reino de Dios, diciendo, cuando ustedes sean el pueblo, dice, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, van a vivir sanidades en su vida diaria. Van a vivir liberaciones, van a vivir restauración, van a vivir restitución. Y cuando partan de esta tierra van a vivir con Dios por la eternidad. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, que es impagable. Trajo el reino de Dios al alcance. Antes era por un corto momento. Primero era Adán y Eva y los que salieran de ellos. Luego era solamente para el pueblo de Israel. O sea, todos los demás, los cananeos, los babilonios, los amonitas, los egipcios, bailaron. Ay, disculpa la expresión, para que se entienda. Pero ahora Dios estaba haciendo algo distinto. Primero te repito, Adán y Eva, luego el pueblo de Israel. Pero ahora Jesús estaba viniendo a revolucionar totalmente y para siempre el concepto del reino de Dios. Evangelio de Juan capítulo 1
versículo 12 en delante. Dice así, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjate bien, esto es importante. Antes tenías que ser Adán o Eva para participar del reino. Después tenías que nacer bajo el pueblo de Israel para participar del reino más o menos, mientras estuvieras bajo el gobierno de Dios. Ahora, para participar de ese reino, lo que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él dijo, consumado es. Consumado es. Ahora sí, el reino de los cielos ya está. ¿A qué grado dice Dios consumado es? Lucas 17:20, por favor. Lucas 17:20 en delante dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Habla del motivo. Porque aquí el reino de Dios está ¿dónde? Está entre vosotros. Fíjate bien, esto es tremendo. Antes era Adán y Eva, luego nada más el pueblo de Israel. Ahora es a todo aquel y aquella que cree que Jesucristo es el Salvador. Dice, a ellos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, son hijos de Dios que viven en el lugar de Dios. ¿Cuál crees que es el lugar de Dios? En Cristo Jesús, ahorita te lo voy a demostrar, bajo el gobierno de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Vamos bien, ¿verdad? Ok. No vaya a seguirle yo y no me entienda, no me dé a entender. Entonces es importante que tú sepas que a causa del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú tienes entrada gratuitamente al reino de Dios. Por eso, aunque te portes mal, si tú te arrepientes y te postras ante Dios, sientes que el Espíritu Santo viene sobre de ti, te libera, te sana, te da dirección y te llena de su Espíritu y te saca adelante. Eso es el reino de Dios. Eres el hijo de Dios, la hija de Dios. En el lugar de Dios, Cristo vive en ti, tú vives en Él, bajo el gobierno de Dios a través del Espíritu Santo. Es lo mismo que antes, solo que ahora ya no es Dios a través de un sacrificio de cordero, acercándose al pueblo. Ya no es el Padre en el Edén al lado de Adán y Eva platicando. Ahora es Dios mismo dentro de ti y tú dentro de Él, siendo uno en Cristo Jesús, el lugar de Dios, hasta que partas de esta tierra y te vayas al cielo nuevo y la tierra nueva, el último lugar que Dios predestinó. Es necesario que comprendamos muy bien esto, porque de lo contrario llega gente y te engaña con cosas raras. Uno o dos, nunca creces realmente en lo que es la palabra de Dios y la voluntad de Dios para ti, porque no entiendes la historia de etapa a etapa. Toda la Biblia es el mensaje de la salvación, la historia de la redención, desde que empieza perfectamente en el Edén y caemos del gobierno de Dios por voluntad propia, libre albedrío, hasta el momento presente y hasta el final. Es Dios buscando establecer el reino. Pero ahora ya está entre vosotros. Por eso, fíjate bien, esto es clave,
Por eso hay gente que vive increíblemente las manifestaciones de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son pueblo de Dios, hijos de Dios, están en el lugar de Dios, viven en Cristo Jesús y Dios vive en ellos, pero están bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que hace toda la diferencia en el presente. Tú te sujetas bajo el gobierno de Dios, te empieza a ir increíble en la vida. ¿Quién ha vivido esto y puede decir, yo doy testimonio, la verdad? Todos, ¿va? La gran mayoría. Los demás, que no tengas que dar testimonio, mejor que des de testimonio bueno. Es necesario que tú comprendas esto. ¿Cuántas personas no escucho que dicen, es que me está yendo horrible, es que ya no puedo más, muy mal? ¿Sabes qué me están diciendo sin saberlo? Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Vivo en Cristo, Él vive en mí, pero ¿sabe qué, pastor? No me he sujetado a Dios y por eso me está yendo bien mal. Obvio no te lo dicen así porque ni siquiera lo creen que sea así. Cuando el Espíritu les dice, el que los está buscando gobernar para que entren totalmente al reino y que esté entre ellos y se manifiesta, a veces podemos ser como los israelitas o como Adán. ¿Qué decían los israelitas? No, pues somos hijos de Abraham. ¿Qué puedes decir tú? No, pues yo soy hija de Jesús, ¿no? Dios me perdona con su sangre. Podemos ser como Adán y Eva. No, no fue mi culpa, fue él. No, 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 fue ella. Y marcamos la bolita. O sea, hasta la fecha sigue sucediéndonos lo mismo que le pasó a Adán y a Eva. Sigue sucediéndonos lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Somos el pueblo de Dios, ahora no solo pueblo, sino familia de Dios, dice Efesios. Somos la familia de Dios en el lugar de Dios y Dios esperando que nos sujetemos a su gobierno. Ahí está el detallito. Trato de minimizártelo. Es necesario que tú comprendas que si quieres vivir bien en esta tierra, si quieres que todo lo que Dios te ha pactado y ha prometido se cumpla, Dios lo quiere más que tú. Ya tienes dos elementos por default que no cambia del reino de Dios. 2 de 3, hermanos, ahí vamos. Ahí vamos. La cosa es que el que nos falta es el difícil, ¿verdad? Sujétate al gobierno de Dios, de eso se trata el tema de hoy. Que tú comprendas que Él ha dicho que en su reino Él abre un camino para ti donde no lo hay, de ser necesario. ¿Sabes cuántas veces Dios me ha abierto a mí camino donde no lo hay para llegar hasta donde estoy ahorita? Que yo me he dado cuenta bien como 4 veces. Una de ellas, ¿sabes qué le llegué a decir a Dios? Para mí que ya me voy a rezar, mi tierra derrotado. Después de 11 años no pude ser pastor, hombre, ni modo. Llegué hasta copastor. Me iba a regresar, dije, no se dio, no. Y de repente yo escuché que vino el reino de Dios y me empezó a hablar, Rubén, yo tengo pactos, yo tengo promesas, nomás haz esto, esto y esto, no te hagas. Y deja de hacer esto, esto y aquello, no te hagas. Y vas a ver que todo se cumple. Y aquí vamos, sin hacernos, intentando no hacernos. Yo sé que para este momento tú ya entendiste muy bien este mensaje. Hay más y te lo voy a ir explicando, pero hay un paréntesis muy importante que quiero comentarte. ¿Por qué la gente, a pesar de saber esto tan importante, no lo hacemos? No nos esforzamos lo suficiente para vivirlo, sabiendo que aquí nos cambia la vida para siempre. Porque tenemos un chip distinto. Porque tenemos fundamentos que aprendimos en nuestra vida que se han convertido en los tropiezos presentes. Te voy a dar un ejemplo. Un vecino, me acuerdo que su papá le decía mucho, mijo, no se deje, si lo molestan, descuénteselo. En Monterrey se acostumbra mucho a eso. Yo sé que aquí no puede impactarte, en Monterrey es muy común, ¿sabe qué? No se deje. Pues este amigo aprendió a no dejarse. Ahorita, ¿sabes cuáles son sus problemas aún en el presente? Que no se deja, pero nadie le está haciendo nada. Y él sigue haciendo. Ha perdido trabajos, ha perdido familia, ha perdido una libertad por día, se ha tenido que pagar fianza.
por tener ese fundamento. Yo ya llegué y le hablé del evangelio y ¿sabes qué me dijo? Es que es bien difícil, yo no puedo cambiar, yo así soy. Dije, sí, en el fundamento que tienes, pero en Cristo Jesús puedes ser una nueva criatura. Él hace todas las cosas nuevas y le empecé a hablar algo distinto. Yo sabía que si él abrazaba esa verdad, iba a caminar desde otro plano. Yo le decía, es que sabes que tú no eres violento. El viejo tú es violento, pero en Cristo Jesús tú no eres así. Ja, 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 se reía. Y decía, va a entender, va a entender. Y me ponía a orar por él y le decía, es que sabes qué, tú no eres malo ni malandrín. Él me decía, es que yo soy malo, yo soy malandrín. Le decía, si siempre estás pensando que eres malo y malandrín, siempre te va a salir maldad y malandradas. O sea, la Biblia dice, diga el débil, soy fuerte. Diga el enfermo, soy sano. Empieza a declarar lo contrario, renueva tu mente. Y eso es lo que a veces nos hace tanto daño. Comprendemos que es el reino de Dios, lo hemos vivido. ¿Quién no ha vivido aquí restauración de Dios? Liberación, sanidad. ¿Quién no ha vivido una gracia, un favor de Dios que dice, ay, me libró? Y ya no le iba a librar y sé que fue por mi culpa. Bendito, gracias. A eso se le llama hacerte misericordia. Todo eso es el reino de Dios. Nada más que date cuenta, estás sujeto al gobierno de Dios y más constantemente estás viviendo esas experiencias. Ay, Dios me habló bien bonito en la mañana. El reino de Dios es lo normal, Dios hablando a tu vida. ¿Sabes qué? Estaba adorando y sentí como algo y se me quitó el dolor. En el reino de Dios hay sanidad. Pero ¿qué sucede cuando no estamos bajo el gobierno de Dios? Que es lo único que nos falla. Estás todo el día con el dolor, con el alma intranquila, explotando en todos lados, sabiendo que Dios te puede ayudar, pero no te está ayudando. ¿Por qué? Porque cada vez que te acercas y le pides ayuda y Él te dice lo necesario para poderlo lograr, eso conlleva que te sujetes a su voluntad y a su gobierno. Y ahí es donde uno tiene libre albedrío. ¿Cuántas veces hemos sido como Jonás? Dios le dice, mira, vete a Nínive, está para allá. Ah, ok. En serio, lee Jonás. Yo tengo una prédica, al rato la voy a dar, el efecto Jonás. ¿Cuántas veces Dios nos dice, mira, voy a hacer esto? Ay, amén, amén. Y sabemos bien todo y nos vamos para el otro lado. Eso no es estar bajo el gobierno de Dios. Jesucristo entonces vino a mostrar el reino, vino a que todo esto se lograra. En nosotros, te voy a pedir que me acompañes a 1 Corintios 3:16. Sé que es mucha información, pero estoy buscando darte un panorama. Estoy buscando que hoy salgas de aquí sabiendo de tapa a tapa que es el reino de Dios. Eso te va a dar mucho fundamento. El próximo domingo aprendemos otra cosa y en 15 días otra. En meses tú vas a conocer muy bien la Biblia. 1 Corintios 3:16 dice lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es lo que te comentaba hace un rato. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene dentro de ti y que tú te haces uno en espíritu con Él. Aquí dice la Biblia, tú te conviertes en templo de Dios, te conviertes en un portador y en una portadora de la presencia de Dios en tu vida. El reino de los cielos está alrededor de ti. ¿Por qué si tienes al Espíritu Santo dentro y el reino de Dios está alrededor de ti, hay veces que no oyes nada ni percibes nada? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no te estás sujetando a ese reino? Esta predicación tiene el objetivo de revelarte primeramente quién eres en Dios. Segundo, de dónde vienes. Tercero, a dónde vas. Cuarto, quinto y sexto, que Dios tiene algo para ti, si te ama y realmente te va a ayudar. Esto me lo dictó el Espíritu Santo y me dijo que te lo dije en algún momento. Dios me hizo, diles que sí tengo algo para ellos, que sí los amo,
y que sí les voy a ayudar realmente. Cuando no tienes fundamento, puedes decir, ¿Dios me ama realmente? ¿Realmente me va a ayudar? ¿Realmente hay algo para mí en el futuro o ya valió? Con fundamentos tú mismo te contestas que estas tres cosas es sí. Si te ama, si tiene algo para ti y si te va a ayudar realmente. Solamente sujétate más cada día al reino de Dios. ¿Cómo lograrlo? Ponte a orar más. Jesús dijo, orad y velad para que no seas tentado. Al orar, merma lo que está provocando que no te puedas sujetar. Entonces ya sabemos, somos templo de Dios. Ahora acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28. Hechos 17, 28. Te repito, sorry si de repente ya te estoy saturando algo, es necesario que no haya continuación de este tema, o sea, que de hoy lo termine. Próxima semana te hablo así bien desglosadito, unos 5 versículos nomás, para cambiarle la manera. Dice así, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Si tú comprendes esta verdad espiritual, tu vida jamás volverá a ser igual. En Él somos. ¿A qué se refiere? Somos hijos e hijas de Dios y somos herederos de Dios. Eso nada ni nadie lo puede cambiar. Si te han dicho que no vales nada, que eres un eres una te están mintiendo. En Cristo Jesús eres. No intentas llegar a ser, ya eres. Eres hijo de Dios, hija de Dios y eres heredero y heredera de Dios. Eso significa ser en Él. ¿Qué significa en Él vivimos? ¿Has leído que tenemos la mente de Cristo? 1 Corintios 2:16. ¿Cuántos de ustedes han estado orando, adorando y sienten que un versículo se les pone en la mente? En Él vives. ¿Cuántos de ustedes han llegado en oración destruidos y han salido felices y hasta diciéndose a sí mismos, ¿por qué estoy tan feliz y nada se ha arreglado? No sé por qué me siento tan bien. Porque en Él empiezas a vivir. Empiezas a tomar del amor de Él, de la paz de Él, de la seguridad que solo Él puede dar. Recuérdate, la semana pasada hablamos el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces ya sabes, en Él somos hijos, hijas, herederos. En Él vivimos con la mente de Cristo. Dice el Salmo 23, Dios te infunde aliento. Dios te hace renacer a una esperanza viva, dice Pedro. Toda la Biblia está llena de esta información, de que en Él vivimos y en Él nos movemos. ¿Qué significa que en Él nos movemos? ¿Alguna vez has hablado y te has dado cuenta que Dios habló a través de ti? En Él te estás moviendo. Los dones espirituales te están moviendo en el poder del Espíritu Santo. La gracia de Dios, si estás viviendo en la gracia, te estás moviendo en la gracia. Te estás moviendo en el favor de Dios. ¿Cuántas veces no he escuchado personas que me dicen, híjole pastor, me atrasé con lo de mi chamba, no tengo ahorita buena chamba y en mi renta me dieron chance de pagar en 2, 3 meses? No todos hacen eso. ¿Qué está diciendo esa persona? ¿Sabes qué? Yo me estoy moviendo en Dios y Él me está dando gracia y favor. Esa es una gracia y un favor, te estás moviendo en Dios. ¿Cuántos de ustedes han dicho frases como, bendito Dios, gracias? En ese momento te estás dando cuenta que tú te estás moviendo en Dios, que hay una interacción fuerte. ¿Cuántas veces has dicho, ay, gracias, me liberaste, me siento mejor, ya no traigo cruda moral, ya no tengo miedo, ya no tengo dudas? ¿Qué estás diciendo? Estoy viviendo en Él. ¿Cuántas veces te tienes que echar ánimos porque nadie más lo hace y te tienes que decir, yo soy su hijo y Él me ha prometido y Él hará, y de repente Dios te empieza a mostrar tantito de la herencia? En Él somos. ¿Has escuchado el versículo que dice, aunque padre y madre me dejaren? Es verdad. Dice, con todo ello Dios te recogerá, porque en Él eres. Estos son fundamentos, iglesia.
son mensajes liberadores y sanadores. ¿Por qué? Porque la idea es que de aquí salgamos a buscar al Rey para pedirle que nos ayude a participar más de su reino. No sabes cuánta gente escuchó que dice: pastor, antes, y te lo dicen tristes, antes yo escuchaba que Dios me hablaba. Antes yo hablaba con alguien y tenía visión de su vida y le decía: oye, Dios me está mostrando esto. ¿Y qué cree? Que si era así. Antes, pastor, yo empezaba a orar y veía ángeles y esto y aquello. Dice: ya no. Dios se enojó conmigo, pastor. Mira, si te lo preguntan, lo más seguro es que algo hiciste, ¿va? Pero déjate respondo. A lo mejor le molesta tu acción, pero si pides perdón, todo se devuelve. Entras otra vez a la sujeción del reino. ¿Voy a volver a ver, oír y sentir? Sí. ¿Por qué? Porque lo único que nos saca de ser en Él, vivir en Él y movernos en Él, que eso es una vida poderosa en el reino de Dios, es que no nos sujetamos a su reino. Que hay otro versículo que dijo Pablo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué significa esto? Dijo versículos antes: a muchos no les va a gustar morir a sí mismos. Dice: hasta que vean venir al Hijo de Dios en toda su gloria. Esto es revelación. Todo lo que te he dicho es histórico. Ahora te voy a platicar una revelación. Fíjate bien. Dice la Biblia: hay gente que cuando Dios le dice: muere a ti mismo, sujétate al reino de Dios, lo ven como una gran pérdida. Dicen: ay, chin, ya no puedo hacer esto y esto. Un día ya una persona me dice: pastor, ¿por qué todo lo que me gusta es pecado o engorda? Me quedé pensando en la noche y dije: hijo, qué profundo estuvo eso, Piénsalo. Y ¿sabes qué? Esas son personas que traen un chip que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Dicen: es que no quiero perder esto. Abre tus ojos, eso que no quieres perder, los que te ha hecho pedazos siempre. Dice Dios: olviden la muerte en victoria. Habrá muchos que no les va a gustar morir. Dice: hasta que empiecen a morir en algunas áreas y empiecen a ver a Jesús viniendo en gloria a su vida. ¿Se comprende eso? ¿Quién no anhela ver a Jesús acercándose a su vida, viniendo en gloria? Todos lo anhelamos. ¿Qué hay que hacer? Pedirle la ayuda de podernos sujetar más y mejor a su reino. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 9. Esta predicación es la continuación de la semana pasada. Recuerda, la semana pasada hablamos de que Jesús es nuestro pastor, podemos oír su voz y Él nos va guiando. Amén. Es lo natural. Mateo 6:9 habla de la oración modelo. Aquí habla Jesús diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? Tu reino. Hágase, ¿qué? Tu voluntad, como en el cielo. ¿Dónde? Donde andamos nosotros. Fíjate bien la importancia de esta oración. Llegan los discípulos: Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué crees tú que los discípulos dijeron: oye, enséñanos a orar? No creas que fue así algo muy espiritual, sublime, Ellos dijeron: oye, pues vemos qué horas y la gente sana, vemos qué horas y la gente queda libre, pone las manos horas y la gente resucita. Enséñanos a orar, ¿no? O sea, queremos ser lo mismo que tú. Y en ese momento Jesús les dice: te la voy a explicar. Dice: lo primero que tú tienes que hacer es reconocer que tienes un Padre en los cielos. Pues dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero, tienes un papá en los cielos. Lo segundo, tu papá es santo, tu papá es bueno y tu papá siempre va a ver por ti. Eso es importante. Santificado es tu nombre. Lo que sigue: venga tu reino. ¿Qué está diciendo? Que las manifestaciones gloriosas
se den en la tierra, así como es en el cielo que sea en la tierra. En el cielo el reino de Dios está completo, está bien estable. El pueblo de Dios, hasta ahorita, ¿quién es el pueblo de Dios? Nosotros, pero todavía no estamos allá. ¿Quiénes sí están allá? Exacto. Los ángeles, el pueblo de Dios en el reino de Dios ahorita, allá. En el lugar de Dios, ¿dónde están? En el cielo, bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿quién puede más que un ángel? Nadie. La Biblia dice que Satanás mismo va a ser atado por un ángel del menor rango. ¿Por qué? Porque están bajo el gobierno de Dios. Son el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pues están bajo el gobierno de Dios, tienen total autoridad y poder. Participan totalmente de estas bendiciones. Quizás me vaya muy lejos, pero ahí te va. Yo creo que muchos sí lo van a entender. El reino de Dios estaba muy completo antes de que Satanás se saliera del gobierno de Dios. Si te das cuenta que fue lo mismo. El pueblo de Dios, ahí estaba Lucifer, el lucero de la mañana, en el lugar de Dios en los cielos. Mientras estaba bajo el gobierno de Dios, dice la Biblia, que él era el más hermoso de todos los seres creados y que tenía un lugar de autoridad tan grande. Cuando se desujetó del gobierno de Dios, empezó la bronca. Fíjate, desde antes de la fundación del mundo pasó eso. Luego cuando se creó el mundo con Adán y Eva, luego a través de Israel, luego en Cristo Jesús, luego a todos los que hemos creído en su nombre y lo tenemos en el corazón. Y por último, el cielo nuevo y la tierra nueva de Apocalipsis. Aquí en Mateo 6:9 quiero recalcarte en el versículo 10 que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Quieres vivir maravillas en Dios en la tierra? Dios dice que no hace acepción de personas, está a tu total alcance. Haz la voluntad de Dios en tu vida y va a suceder. Yo me acuerdo cuando vivía en Monterrey, mira, había una unción de sanidades tremenda. Llegabas, tú agarrabas a alguien, ¿qué? ¿Se me quitó el dolor? ¿En serio? Llegó un momento en que se apagó eso, le dije: Dios, ¿qué pasó? Me dijo: es que antes tú hacías todo lo que te pedía. Me dice: te pedía ir a tal casa a predicar de mí, ibas. Te pedía que no comieras para que estuvieras orando, no comías y te ponías a orar. Te pedía que no gritaras ni mentaras. Ni si te callabas y no lo hacías. Ahora te estoy hablando y estás gritando y mentando. Y te digo: no, cállate, cállate, y no me haces caso. Dice: eso fue lo que cambió, Rubén. Sigues siendo mi hijo, te amo. Sigue viviendo yo en ti, tú en mí, eso no cambia. La cosa es que ya no estás bajo mi gobierno. Si hubiera sabido antes, ¿no? Entonces aquí dice Mateo: hágase su voluntad como en el cielo, también en la tierra. Recuerda la revelación. Si lo ves desde este plano, ¡ay, qué difícil! Pero si lo ves desde, ¿se olvida la muerte en victoria? O sea, yo me muero más a mí y veo a Cristo viniendo a mí en gloria. Heme aquí. ¿Sabes que yo hice 5 pruebas para cambiarme de ciudad? De Monterrey a Guadalajara. Le dije a Dios: si tú acá estás, yo le entro. Le dije: porque para mí eso significa que tienes control donde sea, como sea. Al otro día, mira, paz. Me dice: vete. Me dice: aquí estoy. Le dije: ¿cómo hiciste esto? Y me dice: en cualquier momento lo puedo hacer. Le dije: ¿por qué no me ayudaste cuando te dije ven y ayúdame? Me dice: porque la había regado, necesitabas pagar el precio para que no lo vuelvas a hacer. Y como quiera te ayudé, acuérdate que no hubo tanta consecuencia. Sí. Y Dios empieza a educarte, eso lo hablé la semana pasada. Dios al que toma por hijo e hija le da formación. Ya estamos terminando con el tema. Acompáñame ahí mismo en Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, 16 dice lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? O sea, ellos estaban bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Entonces ellos estaban participando totalmente del reino de Dios. Y cuando le vieron, o sea, siguieron la orden de Dios, ¿y qué pasó? Pudieron ver a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Mueres a ti mismo, ves a Dios viniendo en gloria, trayendo
fuerza. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Dios acércate, habla. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os sé que estén bajo el reino. Dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si te das cuenta, en esta instrucción, en 2 ocasiones, Dios está dando por hecho que ellos van a obedecer. Son el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Qué sucede con los apóstoles? ¿Qué tanto has leído de ellos? Por donde iban, milagros, sanidades, muertos resucitando, iglesias levantándose por todos lados. ¿Por qué? Porque ellos estaban sujetos a la voluntad de Dios. Con esto no te digo, iglesia, sal de aquí y no cometas un solo error. Y si lo cometes, ¡shupa! Por eso vino Jesús a morir por nosotros, ¿sabes? Porque Él sabe que cometemos errores. Pero una cosa es hacerlos adrede y me vale y no pasa nada. Y otra muy distinta es decir: quiero ser mejor para Dios. Quiero ser mejor para mi familia. Ayúdame a perfeccionarme, Jesús. Cometes un error, ¿sabes qué? Perdóname, no quería. Ayúdame a no perder lo que llevo. Quiero seguir adelante. Y vas creciendo en el reino de Dios. Créeme, nadie empezó sabiendo. Nadie empezó sin pecar. Nadie empezó siendo perfecto. Todos vamos en un proceso que debe ser de incremento. Pero te descuidas y pues el proceso es de decreso, ¿no? Y luego agarras la onda y vas otra vez para arriba y en fin. Lo hermoso de esto es que Dios dice: el reino de los cielos está entre vosotros. Dios dice: nomás entra a mi gobierno, haz lo que yo te mando, lo que yo te ordeno. Dice: verás cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Todos los hijos e hijas de Dios que yo conozco, que han dejado de venir a la iglesia, que no son pocos, ¿sabes por qué ha sido? No porque hayan tenido problemas aquí, ha sido porque han dejado de creerle a Dios. ¿Y sabes por qué he notado que ha pasado? Porque se dicen a sí mismos: es que Dios no me cumplió, es que yo lo pedí esto y no lo hizo, es que no. Y te das cuenta que están en un nivel espiritual muy bajo. No han crecido en las emociones, no han crecido en la madurez espiritual y se van porque no vieron al Dios de gloria. Es que no me habla, es que no sé qué. No se dieron el tiempo de aprender toda la palabra de Dios para entender los caminos de Dios. ¿Qué pasa? Bendito Dios, lamentablemente, a la vez bendito. Lamentablemente se caen, les va mal, bendito Dios, regresa y siguen aprendiendo. Pero ¿por qué pasar por eso? Tú puedes decir hoy: ¿sabes qué? Hay 3, 4 áreas en mi vida que no puedo. Las voy a pensar a poner en oración y voy a ser realista. Padre, dame hasta la voluntad para querer intentar. Es mi tesoro esto y sé que es lo que me ha hecho pedazos. Pero ¿sabes qué, mi Señor? Hoy sí puedo hablar distinto. Le voy a empezar. ¿Sabes qué? Hoy sí puedo dejar de repelar en la casa y de contestar y de crear problemas. Voy a empezar. Perdóname, no puedo esto. Pero con eso no te digo que no me importa. Lo voy a intentar, hazme fuerte. Pero mientras quiero decirte: aquí estoy y te ofrezco esto. Eso es bien válido para Dios. Así lo hago cada rato. Y voy avanzando, no me quedo estancado, no me quedo frustrado. Por último, Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 15 en delante. Ya le cerré para que veas que sí es el último. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 dice lo siguiente: si me amas, ¿qué? O sea, participa del reino, dice Jesús, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para qué? Habla del motivo. Para que esté con vosotros
para siempre. El Espíritu ¿de qué? De verdad. ¿Sabes por qué dice el Espíritu de verdad? Porque la gente que no se quiere sujetar al gobierno de Dios, cuando Dios le da pactos y promesas de lo que se sucederá al hacerlo, ellos creen que es mentira. No, soy yo, me lo estoy imaginando. Dios dice, no, en serio, miras esto y deja aquello y va a pasar esto otro. No, soy yo que me estoy dando porras. Dice, no, es un espíritu que mora en ti, el Espíritu Santo, y es verdad. Lo que te dice es verdad. Al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te das cuenta que es lo mismo que te he estado platicando? Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Wow. ¿De qué está hablando aquí? Antes de ir a la cruz del Calvario, él dijo, ¿sabes qué? Al rato ya no me van a ver. Dice, el mundo ya no me va a ver, pero no se preocupen, ustedes sí me van a poder ver. ¿Cómo? Si Jesús fue al Padre. Dice, sí, pero no los voy a dejar sin papá, no los voy a dejar huérfanos. Dice, voy a enviar al Espíritu Santo. Dice, y ustedes van a poder ver en el Espíritu Santo. Van a poder oírme en el Espíritu Santo. Van a poder sentir mi presencia en el Espíritu Santo, aunque yo esté a la diestra del Padre y ustedes estén en la tierra. Eso es lo que está explicando. ¿Alguna vez has visto, oído y sentido más de una vez de parte de Dios en el Espíritu Santo? Levanta en tu mano, porfis, porque depende de esto voy a ver qué predico la próxima vez. Sí, si no, pues tengo que enseñar eso, ¿no? Pero no, vamos bien. Amén. Entonces, date cuenta qué privilegio tienes, iglesia. Date cuenta, no eres uno más del montón, no eres una más del montón. No naciste por casualidad. No estás aquí nomás viendo que pase el tiempo para que Dios te llame a la eternidad. No creas que porque tuviste grandes tiempos en tu vida y ahorita ya tienes cierta edad o qué sé yo, ya tu tiempo ya bailó. No, no es así. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Él abre camino donde no lo hay. Él hace renacer a una esperanza viva. Y de ser necesario, mete milagros. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Él quiere. Disfruta de conocer a Dios. Disfruta el platicar con Dios. Disfruta el poder oír su voz. El pedirle cualquier cosa en su nombre que no dañe a otros y que Él te lo entregue. Eso solo es posible por la obra redentora de Cristo que trajo el reino de Dios totalmente. Antes en el Antiguo Testamento era como que, ay, vamos bien, ahí vamos. De repente, híjole, ayer me caí, chin, ¿qué mes es? No, pues es marzo. En diciembre el sumo sacerdote va a pasar y si no tiene pecado, pues la libramos, carnal. Nomás ya no tengas más pecados, ¿eh? Así era. Ahora pequé hoy, me siento súper vacío, la regué horrible, me hinco ante ti porque no puedo más y en ese momento la libro. Mínimo en el interior. Eso solo es posible por Jesús. Eso es participar del reino de Dios. La cosa es que muchos de nosotros solo participamos, esto digamos que representa la estabilidad, de la estabilidad hacia abajo. O sea, solo participamos del reino en, perdóname y sácame adelante. Ayúdame y sácame adelante. Sáname y sácame adelante. Libérame y sácame adelante. Y no hemos vivido ese Dios poderoso que guía, te lleva a hacer proyectos únicos en la tierra, te lleva a gobernar para Él, te lleva a hacer cosas tremendas. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Él sabe que le conocemos, pero Él quiere que lo conozcamos en otras áreas ya. No solo en el perdón, en la misericordia, en la gracia, en la ayuda, en la liberación y sanidad. Él quiere que lo conozcamos como un Dios proveedor en todas las áreas. Él quiere que lo conozcamos como un Dios, como dijo en la Biblia, que nos pone por cabeza y no por cola.
como un Dios que hace milagros y maravillas día a día en nuestra vida. Él también puede hacer eso, pero necesitamos caminar bajo el gobierno de Dios. Fíjate bien, la Biblia dice aquí, ya voy a cerrarla aquí, si no, le sigo y me hago para acá. La Biblia enseña que el mundo no puede conocer al Espíritu Santo. Dice, pero tú sí lo conoces. No sabes cuántos años yo me aventé sin conocerle y conociendo a gente cerca que lo conocía y no me lo presentaron. Cuando llegué a Dios y alguno le dijo, oye, ¿por qué no me hablaste de esto? Está bien bonito. Es que creímos que no nos ibas a hacer caso. Creímos que te ibas a reír, que te ibas a burlar. Dije, pues por creer eso yo me amolé unos 3, 4 años y mira como que estaba destinado a esto. Le dije a la otra, créele un poquito más, porfis. Y eso porque ya había cambiado. Ya era nuevo hombre, le hablé bonito. Pero ¿a qué quiero llegar? Muchos de nosotros estamos envueltos nada más en nuestro propio problema. Nos la pasamos pensando, pobre de mí. Nos la pasamos pensando, ya no puedo. Nos la pasamos frustrados, nos la pasamos enojados, nos la pasamos sin disfrutar el regalo de la vida. ¿Cuántas veces te ha pasado que te enfermas bien feo y valoras lo que no se compra con dinero, como la salud? Un día yo estuve una semana en el hospital, no me dejaban salir. Le decía a Dios, híjole, ¿cómo quisiera sentir el aire? ¿Cómo quisiera sentir el sol? Y me dice, antes te enojabas porque había sol. Dije, pues sí, era mucho. Y ahí tratando de hacerle como Dan y Eva, no, que, pero no te da chance. De repente, hijo, y qué bendición poder caminar, poder respirar bien. Estaba batallando para respirar. Dije, qué bendición poder ir y venir en la calle. Y yo preocupándome, que por qué me falta esto, que por qué me falta aquello, y reclamando y enojándome. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Lo malo es que pasa un ratito y se te olvida y vuelves a agarrar el mismo mal ritmo. Si eres en Jesús, vives en Él y caminas con Él, Él te ayuda a que no te pase eso. Con esto concluyo. No desaproveches la grande bendición que tienes, que Cristo pagó en la cruz para que tú participes del reino. Es un honor poder participar de esto. Es un deleite sentirle, oírle, escucharle, o sea, verle. La Biblia lo enseña, sí lo puedes ver, sí es real, sí lo puedes escuchar, es real. ¿Quieres que sea mejor y mayor? ¿Estás padeciendo en tiempo presente? Sujétate en su gobierno. Y dice el Salmo 126, pero ahí lo dejo, no voy, que todas las naciones van a poder ver que tú eres un bienaventurado y una bienaventurada. ¿A qué grado puede ser esto? Que digan en las naciones, benditos son de Dios estos. Dice la Biblia, se llenará tu boca de risa y de alegría. Yo sé que lo hemos vivido todos alguna vez por cortos momentos, cuando estamos bien con Dios, ¿no? Viene el gozo de la salvación, sientes esa plenitud, esa alegría, ya no entras en la sujeción y pues se cae. ¿Cuál es la idea? Que hoy hayas aprendido muy bien cómo entrar y permanecer en esto. Que sepas que un día lo vas a tener que hacer y cuanto antes es mejor. Que no te niegues y no luches con esto. Que le pidas a Dios ayuda, que te fortalezca. Y lo que sí puedas hacer lo vayas cambiando día a día. Y eso va a darte gracia con Dios y te va a hacer sentir muy bien a ti. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Te repito, disculpas y pero tenía que acabar el tema hoy. No podía darle continuación. Próxima semana te va a hablar más revelación, más pausado, así más rico, para tener varias maneras. Cierra tus ojos para que no te distraigas, abre tu corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone por no estar sujetos en su gobierno. Y vamos a pedirle que nos ayude a poder vivir bajo ese gobierno de Dios. Vamos a pedirle que realmente podamos disfrutar de ser en Él, vivir en Él y movernos en Él. Vamos a pedirle que podamos sentir fuertemente que no estamos huérfanos día a día,
Qué horrible es sentir eso. Tú no estás volando en esta tierra, tienes a Dios, tienes a tu papá. Es momento de pedirle que eso sea mayor y mejor en ti. Bendito Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que tú eres perfecto y que nos amas con ese amor inagotable, que es perfecto también. Te damos gracias porque no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de ti. Gracias porque eso nos motiva en gran manera. Señor, perdónanos si hemos salido de tu gobierno. Perdónanos por ser desobedientes, rebeldes. Sabemos que es el problema que has tenido siempre con la humanidad. Hoy te decimos que lamentamos no ser obedientes, que no lo hacemos con alevosía y ventaja, Señor. Que realmente nos caemos porque somos débiles, pero queremos ser fuertes en ti. Queremos verte, Señor, resucitado, viniendo en gloria. Queremos que el morir a nosotros mismos sea un grande deleite. Por favor, ayúdanos, Padre, a creer que podemos, a saber que esto va a cambiar, Señor. Ruego y ninguno de tus hijos e hijas salga triste el día de hoy de tu casa, creyendo que no hay camino para su vida, para su familia. Por favor, Señor, llénalos del conocimiento de tu voluntad, de tu amor inagotable, de tu fe que mueve montañas. Llénalos, Señor Todopoderoso. Hazles saber que son tuyos. Hazles saber que no pueden hacer nada ni nada para cambiar esa verdad, porque tú los has amado con amor eterno. Ruego, Señor, y aumentes nuestra fuerza y nuestra valentía para atrevernos a cambiar más. Ruego, Señor, y no permitas si ninguno de nosotros se estanque con esas áreas que tanto nos han hecho sufrir en el pasado. Ayúdanos a atrevernos, papá. Manda esas señales, esos milagros, prodigios y maravillas al estar caminando en tu reino. Sabemos que somos tuyos. Sabemos que vivimos en Cristo Jesús. Anhelamos estar sujetos a tu gobierno. Pon el querer como el hacer en nosotros. Ayúdanos a tener un motivo de vida cada día, Señor, en Cristo Jesús. Que todo nos obra bien. Que podamos conocerte en espíritu y en verdad, Padre Santo. Que la fe no falte en ningún miembro de tu iglesia. Llévalos esta semana a crecer y a madurar en ti, Jesús. Que sepan, Señor, realmente y que lo vivan día a día, que porque tú vives, nosotros podemos vivir en ti. La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y que donde está Dios hay libertad. Vamos a adorar en este momento y recuérdalo, Él habita en medio de la alabanza. No esperes menos que su presencia descienda fuertemente sobre ti y traiga libertad. Disfrútalo, iglesia.